Antes el código ético del buen periodista decía contrastar al menos 3 veces con 3 fuentes las noticias que publiquemos. Ahora no hay tiempo de eso. Basta con un rumor. Y en este sentido, digo, bueno, el periodismo ciudadano es una noción que pudiera ser o pudiéramos incorporarle una visión positiva, pero existía cuando no existían las nuevas tecnologías. Es decir, el rumor y el rumor y lo que es el testimonio existían antes. Es decir, antes había rumores, ahora los rumores se pueden colgar en la red. Entonces al periodista ciudadano hay que exigirle también los requisitos. Y el testimonio ciudadano existía, pero lo canalizaba el periodista de libreta, que acudía a un sitio donde se había producido un suceso, anotaba las cuestiones y ofrecía a sus lectores el testimonio de los ciudadanos. Eso es una forma de periodismo ciudadano, pero respecto a lo que me plantea, hablaba del fast thinking y luego un proceso que debilita también, o que desnaturaliza el concepto de participación y de periodismo, es la influencia, la tendencia a fusionar información y entretenimiento, que es la cuestión concreta. Hay un libro muy interesante, además hay una anécdota, yo lo tenía anotado en un post-it porque lo iba a utilizar para una ponencia y tenía en un post-it anotado el título Divertirse hasta morir, se titula el libro de Neil Postman, y cuando entró mi director de departamento me dijo que era un depravado porque tenía en el ordenador puesto el post-it. Pero no, en Divertirse hasta morir, Neil Postman explica muy bien cómo se está devaluando el concepto de información, porque lo único que hay que hacer es atraer audiencia y, por lo tanto, no informar razonadamente o no informar seriamente o con información de calidad. Muchos de nuestros espectadores, muchos de los aquí presentes, habrán visto la película de Network, aquella película de un reportero que se hace mayor, que se hace viejo, que pierde audiencia, que le van a sustituir por un busto parlante, una persona que pueda ser mucho más atractiva físicamente, y el reportero decide suicidarse en directo para atraer audiencia. Pues esta es una cuestión que nos plantea hasta dónde debemos llegar debemos llegar para concitar el interés y, por lo tanto, para generar audiencia. Por lo tanto, ¿qué es información? Y separarla del entretenimiento, porque en esta fusión, yo en la ponencia planteo muchos ejemplos que se dan en la televisión española sobre esa fusión de información y entretenimiento que debilita la noción de periodismo y, sobre todo, la noción de información. Y pues ya que nos plantea esto desde la ciencia política, yo creo que es inevitable tocar el aspecto de cultivar el espacio público, porque precisamente tenemos mayor participación, aparentemente con ello inserción en la construcción del espacio público, pero usted habla de cultivar el espacio público. Sí, para mí es fundamental entender esta idea, porque igual que reclamo el derecho a la apatía de los ciudadanos que no quieran participar en política, reclamo el derecho a participar de aquellos ciudadanos que activamente quieran interferir en el proceso político y quieran tomar parte de las decisiones públicas. Pero lo que creo que genera el proceso que describo como banalización de la política y el proceso que puede generar esta idea de periodismo ciudadano, el mayor de los riesgos del periodismo ciudadano es que se puede invadir la esfera pública, se puede invadir la esfera privada. Si cualquier ciudadano es periodista, cualquier ciudadano, y yo fuera un personaje público, cualquier ciudadano podría haberme fotografiado ayer e informado sobre lo que yo hubiera hecho ayer de algo que se transcurre en mi ámbito privado. Entonces, el mayor riesgo del periodismo ciudadano, y por eso reclamo el papel y exijo que se mantenga el papel del periodista, porque el periodista, como bien ha dicho el profesor Restrepo, contextualiza, analiza, incluso reposa, incluso filtra. El mayor riesgo que nos puede traer el periodismo ciudadano es que se puede invadir la esfera privada. Y por otro lado, el proceso inverso que genera la banalización de la política y el reduccionismo en el análisis político es que también se introduce en el espacio público cuestiones privadas. Es decir, proliferan en España muchos debates televisivos donde, a partir de casos particulares, de hechos concretos que le suceden a determinados individuos, de ahí se extrae un debate público, pero que no con personas expertas, sino simplemente con personas que son telegénicas, es decir, atractivas para la audiencia. Y eso debilita mucho el proceso político.
Y la adaptación a formatos mediáticos de contenidos que en principio deben de ser mucho más profundos. Claro, entonces en este sentido la televisión se convierte en un espacio para la diversión donde cada vez se separa, como hemos dicho antes, más dificultosamente el entretenimiento de la información. Yo consulto con alumnos o consulto con determinadas personas en algunos trabajos de investigación cuando preguntamos programas que son realmente de entretenimiento son vistos como programas informativos. Es más, hay un periodista muy reconocido últimamente que trabaja en un canal privado en España, que es La Sexta. Ha sido reconocido con un premio y es provocador, es irreverente, es atrevido, es decir, se adapta muy bien a los formatos televisivos, pero puso en funcionamiento un ensayo mediante el cual él se inventaba una noticia y preguntaba en una rueda de prensa a un personaje público sobre esa cuestión. Es decir, el primer programa lo hizo preguntándole al seleccionador nacional de fútbol qué le había parecido que le hubieran sacado en una procesión por haber hecho campeón a España. Entonces le sacaron en una procesión, él fue al pueblo, organizó la procesión y le preguntó. Al día siguiente los periódicos generalistas titularon con la opinión del seleccionador de fútbol sobre su propia procesión, pero la procesión había sido una creación. No, era virtual, podríamos decirlo, no era un hecho. No les dé ideas a claro, medios, entonces eso ha ocurrido, esto lo puso en práctica para poner en evidencia el papel de los medios y luego el programa ha seguido por otras vías mucho más serias y mucho más interesantes, pero puso en evidencia la posibilidad que tienen los medios de generar realidades virtuales y por lo tanto a partir de ellas cualquiera puede crear una noticia. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que están viéndonos desde su casa, ustedes que están aquí en el auditorio? ¿Qué piensan precisamente sobre esta posibilidad de acceder a la discusión pública a través de los recursos de las nuevas tecnologías? ¿Qué piensan sobre las restricciones que debería haber para transmitir información conservando los cánones del periodismo? Que hay que informar, hay que interpretar, hay que contextualizar. Mándenos sus tweets. No los estoy impulsando al pensamiento rápido, pero bueno, es una dinámica que se propone para esta discusión. Manden sus tweets en 140 caracteres, pueden mandar varios, los van a sintetizar en producción y también hagan llegar sus papeletas. Vamos a pasar ahora con la doctora Sally Hughes a ver una mirada académica en donde vamos a tener otro ángulo. Aquí no es el periodismo ciudadano como lo estamos concibiendo por el acceso a las redes, más bien por el acceso a transmitir información gracias a las nuevas tecnologías, sino el papel del periodista como ciudadano y la influencia que puede tener precisamente en la construcción de la democracia. Doctora. Gracias y gracias por la invitación, María Elena, gracias a Guillermo Orozco y la universidad. En este panel y en varios de ayer hablamos mucho sobre los ciudadanos como productores de contenidos, como productores de disque noticias, y también como grupos de presión sobre políticos, sobre medios y sobre los propios periodistas. Yo quería cambiar un poco el enfoque hacia las personas que se autoidentifican como periodistas de oficio, periodistas profesionales, y la posibilidad, sobre todo en el contexto mexicano, de que trabajen como aliados formales o informales de los ciudadanos para activar las audiencias, para crear ciudadanos más participativos y sobre todo para crear una forma de representación política efectiva que da resultados. Y para entrar en esa discusión, si me permite, quería hacer 2 puntos rápidos sobre un marco conceptual que yo uso para entender la conducta de los medios, de los periodistas y también pensar cómo se puede cambiar este conducto.